Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. La suspensión de la reforma pensional generó dudas entre miles de colombianos que recientemente se trasladaron de Colpensiones hacia un fondo privado o viceversa, aprovechando una oportunidad que esa ley les dio a trabajadores que están a pocos años de pensionarse. Averiguamos qué va a pasar con esos traslados. Si usted hace parte del grupo de personas que están a menos de 10 años de su edad de pensión, la reforma pensional aprobada en julio de 2024 le abrió la posibilidad de cambiarse de Colpensiones a un fondo privado o de un fondo privado a Colpensiones, sin necesidad de abogados o de demandas como ocurría anteriormente. Aunque la Corte Constitucional decidió regresar la ley al Congreso y la reforma pensional quedó en suspenso, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, entregó un parte de tranquilidad tanto para las personas que ya se trasladaron, como para las que están en proceso de hacerlo o planean hacerlo en los próximos meses. La medida sigue vigente y va a seguir vigente al menos hasta que se perfeccione de nuevo la ley en el Congreso y sea la ley revisada por la Corte Constitucional de forma definitiva. Las personas que ya están trasladadas para nosotros quedarán en firme. Hay suficiente jurisprudencia en estos casos. Desde julio pasado se han realizado 140.000 dobles asesorías en las que se les informan las bondades del eventual traslado y se han trasladado de régimen 80.000 colombianos. Si usted quiere cambiar de régimen, debe comenzar solicitando esa doble asesoría directamente con el fondo al que pertenece. El proceso es muy simple, es el proceso de doble asesoría que se utiliza para los traslados entre regímenes. Al 85% de la población le conviene trasladarse a los fondos privados que son Colfondos, Porvenir, Protección Escandia, desde Colpensiones. Solamente a las personas que tienen ingresos altos en Colombia les conviene trasladarse en la otra dirección. Así las cosas, la recomendación para quienes están en régimen de transición y quieren cambiar de fondo pensional es hacerlo con prontitud, pues aunque tienen hasta julio de 2026 para hacer este traslado, cualquier cosa puede pasar con el proyecto de reforma pensional que de nuevo será discutido en el Congreso de la República. Y seguimos hablando de la reforma pensional porque en entrevista con Noticias Caracol, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, explicó que con la devolución de la reforma pensional a Cámara de Representantes se abre una oportunidad para las personas que quisieron quedar en régimen de transición pero no alcanzaban a cumplir con los requisitos. Veamos por qué. La nueva ley de pensiones que debía entrar en vigencia el próximo 1 de julio contemplaba que los hombres que a esa fecha hayan completado 900 semanas cotizadas o más y las mujeres 750 semanas o más no les aplicaría este nuevo modelo pensional, sino que seguirían al amparo de la Ley 100. Muchas personas querían quedar en el régimen de transición, pero no lo lograron porque les faltaban 10, 20 o más semanas para completar las que les pedían. Sin embargo, tras la decisión de la Corte de suspender la reforma pensional, es muy posible que la fecha de entrada en vigencia se corra unos meses más y es posible también que corran esa fecha para completar las 900 o las 750 semanas exigidas a hombres y mujeres, lo que abre oportunidades para muchos colombianos. Le faltaban algunas semanas para completar la transición. Y yo creo que más allá del 1 de julio van a tener la oportunidad, si le faltaba 1, 2, completarlas para quedar en régimen de transición. Correr la fecha de entrada en vigencia de la reforma es también una oportunidad para completar la reglamentación de esa ley que aún no estaba lista. Aprovecharemos igualmente para ajustar la información que nos entregan los fondos privados de pensiones a Colpensiones, para adecuarlas acá y para los desafíos del futuro. Aclaró además que pese a la suspensión de la reforma se garantizará el subsidio para los ancianos en extrema pobreza que no lograron pensión y sean incluidos en el pilar solidario del nuevo modelo pensional. Precisamente miramos los traslados necesarios para que a partir del mes de octubre en adelante se normalice el pago a más de 2.800.000 viejos mayores de 80 años. Señaló el presidente Duzán que los 17 millones de usuarios trasladados de los fondos privados a Colpensiones, porque cotizan por menos de 2.3 salarios mínimos, quedan en pausa hasta que la reforma pensional sea una realidad. Y en el Congreso ya está lista la conciliación de la reforma laboral. El Senado y la Cámara decidieron adoptar el texto aprobado en el Senado. Juan David Ríos, ¿hay condiciones y tiempo para realizar la conciliación?
Pues el tiempo en este momento está corto porque recuerde que el día de mañana se acaba la legislatura y entonces se tiene que votar el día de mañana porque ya se anunció tanto en Senado como en Cámara este proyecto conciliado, ya el texto definitivo que se espera la sanción presidencial del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, todavía hay molestias por el lado de la oposición por algunos artículos que no estuvieron de acuerdo en este texto de la reforma laboral. Los conciliadores ya presentaron el documento, ya fue anunciado y se espera entonces que mañana sea la votación. Veamos la siguiente nota. Fue en menos de una hora que los 4 conciliadores de la reforma laboral acordaron acogerse al texto de Senado y anunciar el articulado definitivo de una reforma laboral con puntos clave que buscaba el gobierno nacional. Yo estoy tranquila en gran medida porque en el Senado logramos varias cosas. No solamente logramos revertir medidas sumamente regresivas como la habilitación del trabajo por horas o la jornada 4 días de trabajo por 3 de descanso, sino que también logramos que el texto se acercara lo más posible a la Cámara de Representantes. A pesar que el texto que quedó fue el del Senado, las molestias de la oposición fueron evidentes porque no se exonera a las microempresas del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, uno de los puntos que lleva el senador Carlos Abraham González a anunciar su voto negativo de esta reforma. Y esperamos que el día de mañana el gobierno tenga los votos para sacarlo. Nosotros anunciamos, votaremos negativo, como lo hemos venido diciendo, no nos gusta cómo quedó finalmente este texto, escuchando a todos los gremios económicos, a COPI, que es el que recoge a los pequeños, a FENALCO, que recoge a los pequeños. Pero otros artículos tampoco pasaron, como el contrato especial para transportadores de carga o la licencia a mujeres menstruantes e incluso el aumento de la licencia de paternidad. Sin duda alguna el tema paternidad nos preocupa el tema fiscal. Hay que evaluar si es conveniente o no, porque es una plata que si la hay, pues perfecto, y si no hay, pues tampoco nos podemos ir en contra de lo que no se puede. Lo que se logró es la mejor reforma laboral posible y lo que no alcanza a quedar allí se tiene que presentar en otro proyecto de ley que puede garantizar esos derechos y que estoy seguro y llamaría al Senado de la República a apoyar. Con el texto conciliado ya radicado y anunciado en las plenarias, se espera que en el último día de la legislatura quede votada la reforma laboral que cambia el Código de Trabajo en Colombia. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace falta? El día de mañana en Cámara de Representantes el presidente Jaime Raúl Salamanca ya nos confirmó que será a las 8 de la mañana que citará para que se vote la conciliación. En Senado aún no se ha notificado y hay dos opciones, que sea el día de mañana en la madrugada o que citen también en horas de la mañana para tener ya el texto conciliado. Juan, en la otra cara de la moneda están los empresarios, especialmente los pequeños, que están advirtiendo que la reforma laboral, que está a punto de convertirse en ley en el Congreso, les va a significar un durísimo golpe en el bolsillo. Eduardo Hernández, ¿de qué tamaño puede ser ese impacto? Hola Namile, pues mire, calcula ACOPI que una vez entre en vigor la reforma laboral se aumentarán los costos de las nóminas entre un 18 y 36% y de manera irremediable se terminarían perdiendo empleos. Recordemos que 6 meses después de que entre en vigencia las normas empezarán a pagar los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche y no a partir de las 9 como ocurre hoy en día. Esas 2 horas, según advierten estos empresarios, sumado a los recargos de dominicales, festivos, que impactarán especialmente, por ejemplo, a hoteles, restaurantes, empresas de vigilancia, van a generar un considerable aumento en el pago de sus nóminas. Este es el cálculo que hace ACOPI, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que esta reforma le va a representar a una pequeña empresa cerca de 157 millones de pesos más en costos anuales y a una microempresa cerca de 22 millones de pesos al año, que no se sabe de dónde van a salir. Primero, el pago de los recargos nocturnos, eso va a ser muy significativo. Estamos hablando de que los solos recargos nocturnos podrían estar costándole a una empresa a una microempresa cerca de 3 millones de pesos mensuales de más. Y de otro lado, la pequeña empresa se va a ver mucho más afectada, porque todo esto va a repercutir en sumas cercanas a los 200 millones de pesos solo por la decisión unilateral del gobierno de imponer estas nuevas cargas que, repito, no tienen ningún fundamento técnico. No hay un proyecto claro del gobierno que nos permita decir, bueno, eso lo vamos a contrarrestar con un buen modelo de acceso al crédito o lo vamos a, digamos, a atender con un modelo de incentivos tributarios.
que son asuntos que el gobierno ha dicho que analizará para la próxima legislatura, pero centrémonos en bares, gastrobares y restaurantes. Su gremio calcula que un bar, por ejemplo, con unos 10 empleados, tendrá que pagar 7 millones de pesos adicionales en nómina por el costo adicional que tendrá que pagarle precisamente a esos empleados entre las 7 y las 9 de la noche y además el pago de dominicales y festivos al 100%. Advierten que este tipo de pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, irremediablemente tendrán que reducir su personal y en total calculan que se podrían perder unos 23.000 empleos formales. Se va a generar un aumento de cercano al 25%. Eso para los televidentes, hablando en plata blanca, un pequeño negocio que tenga unas 10 personas, que esté pagando una nómina de cerca de 25 millones de pesos al mes, va a terminar pagando por esa misma nómina 32.250.000 pesos. Esos 7.250.000 extras hoy, en un momento de contracción económica como la que estamos viviendo en Colombia, de que asistir a un bar, a un restaurante, a una discoteca es casi que un lujo hoy, pues definitivamente va a hacer que se reduzcan entonces los puestos de trabajo porque no podemos seguir aumentando precios por esa contracción económica. Entonces estamos en un momento absolutamente complejo para la economía y estos costos laborales, este incremento, pues definitivamente es un golpe para el sector. 11.500 empleos se van a perder formales por cada hora que se va a reducir la jornada nocturna. Recordemos que pasa de 9 de la noche a 7 de la noche. Por cada hora, 11.500 empleos. Insistimos, son los cálculos de los empresarios. A pesar de que el gobierno calcula que la reforma podría generar más de 90.000 empleos formales por el dinamismo de la economía, por poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores, otros analistas y centros de estudio han advertido que existe un riesgo latente de que haya un incremento en la informalidad laboral que hoy en día ronda el 60%.